México, ¿cómo estamos? Es decir, ¿qué hay sobre este tipo de regulación? Todo el tema de protección de datos personales viene a ser, de hecho, o viene a dar una guía para este tipo de desarrollo, pero más allá de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y su reglamento, en México, ¿qué hay en torno a este tema? ¿Se está cocinando alguna ley? ¿Hay algún caso icónico? ¿El INPI ha dicho algo? ¿Qué hay dentro de la regulación mexicana en torno a la inteligencia artificial? Buena pregunta. Pues el análisis aquí es más, vamos a decir que sí, hay algunas cosas que existen, principalmente una estrategia digital nacional, vamos a decir, sí, es un documento, una estrategia digital nacional, no enfocado directamente a inteligencia artificial. O sea, específicamente sobre inteligencia artificial, podemos ver que hay ciertas iniciativas, en concreto no hay algo específico para la inteligencia artificial. Muchas veces vamos a aplicar mecanismos de derecho común, derecho civil, de derecho administrativo, y en realidad es un debate interesante porque muchos dicen, a ver, ¿necesitamos realmente una regulación o necesitamos adaptar todo nuestro derecho? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede aplicarse en tantos ámbitos que en realidad, pues si hablamos de decisiones administrativas, pues entonces lo que vamos a tratar de adaptar es toda la regulación pues administrativa, todo el derecho administrativo, para incluir pues temas de toma de decisión automáticas, etcétera, o de responsabilidad por el uso de limitar los sesgos de la IA, etcétera. Por el momento eso no se ha hecho, pero tampoco se ha hecho lo otro, es decir, de hacer una regulación en específico para la inteligencia artificial. Y eso es también muy difícil de hacer. En una sola ley, abordar todos los temas que vamos a necesitar para regular la inteligencia artificial. Es sumamente difícil hacer una ley suficientemente precisa, pero no tan precisa porque si no va a ser una ley de 500 páginas que va para poder regular. Entonces, ¿qué se hace? Generalmente lo que se hace y lo que seguramente México va a hacer es inspirarte en formas de regular. Dos formas de regulación pueden ser usadas. La primera es una regulación basada en principios y entonces pues aquí por ejemplo la inteligencia artificial centrada en el humano, el respeto a la protección de datos personales, etcétera. O sea, principios generales que pueden ser lo suficientemente flexibles para aplicarse a muchos casos como conocemos en derecho civil. Y el otro enfoque es una regulación que estaría basada en el riesgo. Es el acercamiento que ha tenido la Unión Europea. ¿Y por qué les hablo también mucho de derecho internacional? Porque no va a bastar solamente con vamos a hacer nuestra pequeña regulación nacional y ya nos ignoramos del mundo. Obviamente no, porque la inteligencia artificial es un tema que es trascendental al nacional, porque estamos hablando de compañías, de multinacionales que existen en varios países, estamos tratando datos que vienen de muchos países. Entonces, obviamente, en cierta medida necesitamos una cooperación internacional y además pues México particularmente es un país con muchos acuerdos de libre comercio y que está inscrito, que tiene muchos vínculos con muchos países y con la Unión Europea en particular, pues México tiene muchos acuerdos y es un aliado estratégico. Entonces, regresando al tema del reglamento, el AI Act, este adopta un enfoque basado en riesgo, sí tiene algunos principios, es un enfoque híbrido, pero principalmente en riesgos. Y va a clasificar los sistemas de inteligencia artificial según el riesgo. Entonces, un riesgo inaceptable, de plano, esos sistemas de inteligencia artificial tienen que prohibirse. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, aquí los algoritmos que van a tratar de hacer calificación social, como se puede conocer en China. Y luego, pues van a haber algoritmos de alto riesgo, de riesgo mediano y de riesgo bajo. Y según el riesgo, pues vamos a tener ciertas obligaciones en materia de seguridad, en materia de pruebas, de uso de los datos, de conservación de los datos, de información al público sobre el uso de esos sistemas de inteligencia artificial. Y ojo, aquí no es solamente para los que van a producir los sistemas de inteligencia artificial, que los van a crear, sino también que va a haber obligaciones para los usuarios. Y cuando digo los usuarios, es decir, las empresas que van a adoptar sistemas de inteligencia artificial. Entonces tiene que haber una colaboración porque ellos también van a ser responsables. Y les hablo de este reglamento porque probablemente si es como el GDPR va a tener una, bueno, y de hecho está previsto así, que va a tener una extraterritorialidad. Entonces, pues todos los que tratamos de datos personales en México sabemos el impacto que ha tenido el GDPR. Es muy probable que la regulación sobre inteligencia artificial de la Unión Europea tenga esta extraterritorialidad que va a influenciar a regulaciones nacionales, pero que además en buena medida va a tener que aplicarse por las empresas a nivel nacional. Entonces, para concluir sobre esa pregunta, regulación específica no tenemos. Generalmente van a ser mecanismos de derecho civil. Estamos esperando finalmente a controversias que se vayan a poder resolver, pero pues ya podemos estudiar el derecho internacional e incluso derecho regional como en el caso de la Unión Europea. IPADE.